Amigos de Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión, en esta alianza hemisférica con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, vamos a conversar de inmediato con el embajador Milos Alcalay, un invitado especial quien ya está predispuesto también a estar con nosotros semana a semana, si es posible, con la frecuencia que se pueda, pero va a ser un interlocutor permanente con nosotros para tocar temas de hoy día que son bastante complejos, eh, requieren de muchísima eh, precisión y un dominio histórico de los problemas que aquejan a Venezuela y América Latina y que hoy día el involucramiento nuestro en el mundo pues nos obliga a estar más comprometidos y más día a día, porque ya las decisiones que se tomen a nivel continental de alguna manera también provienen de lo que ocurra en otros continentes. Entonces, a nivel hemisférico, pues nosotros nos interesa mucho clarificar dónde estamos parados, embajador, estas corrientes ideológicas que se han impuesto con unas búsquedas absurdas, o sea, de entendimiento con los demás en lugar de buscar las aproximaciones. O sea, yo siento que aquí lo que está faltando es una diplomacia auténtica, profesionalizada, que ponga a cada líder y a cada gobernante que aspira a ocupar cargos a tener claridad de que su función es cohesionar a los pueblos, armonizar las voluntades, diseñar programas comunes que nos hagan salir de su desarrollo. Yo creo que ahí es donde tenemos que centrarnos. Entonces, están ocurriendo cosas como lo de Petro. Hoy día está pues en España, lo acaba de recibir el rey de España, lo acaba de recibir el Congreso español, pero una corriente, la de Vox, se largó del recinto. Bueno, son circunstancias muy dinámicas que uno no sabe si definitivamente nos van a llegar al final al llegadero o vamos a seguir en estas distorsiones del día a día. Usted más que nadie que estuvo en embajador en Rusia, en Brasil, en Rumanía y en tantas partes, pues debe tener claro, o sea, cómo son las políticas en cada país y cuál es la manera de quebrar un poco, pues, esos endiosamientos que algunos líderes asumen y que piensan que le pueden imponer a los demás a trocha y moche lo que se les antoje, cuando las cosas tienen que ser más bien por la vía de las negociaciones claras y conscientes, ¿no? Así es, José Antonio. Bueno, estamos viviendo momentos sumamente difíciles, no solamente, especialmente en Venezuela, pero también en el mundo, en donde hay un resquebrajamiento de una serie de reglas basadas en criterios éticos para lo que llamaba el presidente Luis Herrera la perfectibilidad de la democracia con todos sus errores, pero que dentro de la democracia representativa había la posibilidad de corregir esos errores a través del voto, el castigo de no repetir los que han estado gobernando. Lamentablemente, esa visión de una pluralidad de posiciones en América Latina, perdóname, uno de los grandes logros de América Latina era, a pesar de las diferencias, tener la tendencia de buscar una unidad en la pluralidad, es decir, una democracia latinoamericana, una democracia hemisférica, con gobiernos distintos, de algunos democráticos, otros totalitarios, pero que había una visión de una América Latina basada en principios y en valores, valores que tienen que ver con la democracia, con la libertad, con los derechos humanos. Lamentablemente, en ese resquebrajamiento en América Latina, y tú mencionabas dos ejemplos, pero es un poco preocupante. Se le ocurre al presidente Petro tener una reunión sobre Venezuela sin venezolanos o con algunos venezolanos que él califica previamente a quién favorecer. A Maduro en primerísimo lugar, pero después a la plataforma unitaria, sin negar que la plataforma unitaria tiene su representación, pero no es la única representación. Exacto. Por eso cuando el expresidente interino de Venezuela, respaldado por más de 50 naciones, acude a hacer lo que hemos hecho toda la vida en América Latina, que es el cabildeo, el lobbying en inglés, lo expulsan. Hay cientos de miles de venezolanos sin una condición legal, cosa que hay que reconocer a gobiernos anteriores, pero resulta que uno viene en condiciones y no tenía otra posibilidad sino de llegar como llegó. ¿Para qué? Bueno, si no quieren invitarlo, como en efecto señalaron, no lo querían invitar a la mini cumbre, la llamaban cumbre, pero no sé qué cumbre, porque los que estaban ahí no eran representativos de la cumbre, sino más bien de lo que llamaba Chávez
del abismo al que algunos gobernantes No, como y que Petro nos han llevado la cumbre tiene que ser evidentemente entre estadistas, porque estamos hablando de entre países. estadistas, así es. Claro. Y si bien han habido uno que otro canciller que han asistido, bueno, el resto han sido realmente un nivel muy bajo, que no comprometen la diplomacia de cada uno de esos países. Pero lo cierto es que como lo que quería Petro es proyectar a Petro, quedaron sumamente indignados con que alguien pudiera tener una opinión contraria, como en efecto la tenía Guaidó, toda esa especie de mamotreto sin agenda, sin tener una visión, y sin Venezuela. Yo recordaba esta mañana en un Twitter, bueno, nosotros nos estamos quejando y el régimen se está quejando de que en el laudo arbitral de París no estuvieron los venezolanos, que cómo es posible que los americanos que nos representaron a solicitud, por cierto, de los gobernantes en aquel momento, Ujú. británicos y el ruso, el juez, pudiera, y por eso ya llamamos que esa fue una sentencia írrita en el siglo XIX. Bueno, resulta que Petro hace lo mismo. Petro hace no de tres, sino un encuentro cumbre de Sí. 20 y no está Venezuela. O sea que van a tratar el tema venezolano sin los venezolanos. Qué No, cosa más y, original. y muchos improvisados sin carácter Y plenipotenciario. muchos improvisados, así es. Pero entonces yo me imagino en esas grandes negociaciones que se han dado históricamente, que de repente las grandes potencias se hubieran reunido en París para tratar el tema de Vietnam, Vietnam Norte, Vietnam sin vietnamitas. No, Sí, están la Unión Soviética, Estados Unidos y Francia y punto. No, no, los vietnamitas tenían que estar. O las reuniones de Ginebra para buscar una solución al tema del Medio Oriente sin los actores del Medio Oriente. Pues, ¿en qué cabeza cabe eso? En la de Petro nada más, ¿no? Y sí. por eso es que hicieron muy bien los de Vox en rechazar esa promoción de Petro. Ahora viene otro, mencionabas también el caso de Lula. Lula decide hacer un encuentro de los jefes de Estado de América del Sur, pero solo ellos. Sí. Bueno, pero es que esto es una locura porque tú tienes que tener tus asesores que puedan no solamente asesorarte, pero si son sabios todos los jefes de Estado que no lo son, que puedan implementar, porque ¿cuál es la ventaja o cuál es dentro de las reglas de la diplomacia el tener a un canciller o tener a un asesor o tener un profesional? Si el presidente de tal país dice, nosotros vamos a hacer todo por la acción a favor de Mercosur, bueno, alguien tiene que tomar nota, no va a ser el presidente el que va a dar los pasos administrativos o Exacto, señalar, vamos a reformar la Carta de la OEA. Alguien tiene que estar ahí a tomar nota, no que se ponga en una especie de conversatorio solo entre ellos. exacto. ¿Para qué? Entonces, claro, hay cancillerías que son más profesionales, ciertamente que la nuestra, en donde hay lo que el funcionario ha obligado hasta ahora, no sé si ahora con la megalomanía del presidente Lula lo haga, que es el debriefing. Ujú. Viene un jefe de Estado, yo podría contarte una anécdota si tenemos tiempo que me pasó a mí, y entonces, bueno, el presidente llama a alguien del Itamaraty, de la Cancillería, y le dice, mira, nos reunimos a puertas cerradas y yo comprometí al Brasil, uno, en aumentar a Mercosur, dos, en buscar las acciones de UNASUR, tres, el CELAC darle los pasos, cuatro. Entonces el funcionario va tomando nota para implementar lo que dijo el presidente de su país, porque eso no lo va a hacer el presidente, para eso tiene funcionarios, asesores, Claro. diplomáticos de carrera que son los que lo implementan. Pero ellos solos no sirven para nada porque pueden prometer lo que les dé la gana, pero fuera de una realidad. Entonces, esa reunión que reúne solo los jefes de Estado no tiene sentido en una América Latina con un Petro megalómano, con un Maduro que le contará a la Siria, pero no a la Cancillería. Claro, no, y ahí hay líderes que inclusive lo podemos catalogar de imberbes todavía en materia de política Así internacional. es. Y aquí Y todo es te cuestión voy a contar, de proyecciones acertadas en el mundo de hoy. Te voy a contar una anécdota, era en la época inicial de Chávez, en donde admiraba a Fernando Enrique Cardoso y decía que era su maestro, que gracias a él había entendido la dimensión de América Latina, bla, 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 bla. Después fue el que más despotricó contra Fernando Enrique Cardoso cuando cambió su amor por Lula. Ujú. Entonces Lula era el gran líder. Pero
hubo una reunión, una de las tantas visitas en Brasil a comienzos del periodo, en donde el presidente Chávez estaba con su canciller, el coronel Dávila, con su embajador, que era yo, y estaba con el canciller de Brasil. Y el presidente Chávez le dijo, lo agarró por un brazo a Fernando Enrique Cardoso y dijo, vamos a reunirnos usted y yo solos, sin cancilleres, sin embajadores, usted y yo, algo parecido a lo que Lula está inventando ahora. Exacto. Entonces, bueno, Fernando Enrique Cardoso, ¿cómo no, presidente? Vamos a reunirse, reunir. Para mi gran sorpresa, al regreso, el entonces canciller me manda un mensaje diciendo, quiero que me diga qué fue lo que hablaron a puertas cerradas el presidente Cardoso Caray, y tremendo compromiso. tremendo, y esto es una concha de mango, porque el que me lo está pidiendo sabe, ni él entró, ni yo entré, nadie entró. Nadie puede Una saber. concha de mango, porque le digo, usted no sabe, ni yo tampoco, pero entonces, conociendo el profesionalismo brasileño, invité a almorzar a Nelson Jobim. Nelson Jobim era el ministro de Asuntos Estratégicos de Fernando Enrique Cardoso, una especie de hombre secretario privado, después fue presidente de la Corte Suprema de Justicia y él mismo, un hombre de tanto valor que Lula lo nombró ministro de Defensa, no siendo de su partido en su primer mandato. Bueno, me reúno con él y le digo, ministro Jobim, ¿usted sabe qué hablaron a puertas cerradas el presidente Fernando Enrique Cardoso y Chávez? Sacó una libretica. ¿Cómo no, embajador amigo? Sacó una libretica. Ellos hablaron de la interconexión vial, hablaron de la interconexión petrolera, hablaron de la necesidad, taca, 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 taca. ¿Por qué? Bueno, le conoce su pensamiento. No, no, porque una de las normas era que cuando el presidente salía de la reunión llamaba a su ministro y le hacía el debriefing. Ok. Le decía a su ministro, toma nota de lo que yo hablé porque es un compromiso de Estado. Y en ese compromiso tocamos esto y esto. Claro, en la parte pública todos esos temas florecieron. Yo hice un informe con lujos y detalles poniendo lo que Chávez y lo que Fernando Enrique Cardoso habían dicho sobre cada uno de los temas. ¿A dónde voy con esa anécdota? Que si tú tienes una cancillería profesional, que nosotros no la tenemos, porque ha sido la desprofesionalización, entonces tú puedes tener una reunión, podría, no es lo deseable, pero esas reuniones que propone Lula son absolutamente inservibles cuando no hay una diplomacia como la que había en el Itamaraty. Exactamente. De manera que yo no puedo entender cómo pueden 20 o 18 jefes de Estado reunirse a puertas cerradas y ese compromiso, no hay una diplomacia presidencial si es que no hay un elemento profesional que pueda instrumentalizar. Es lo que pasa también con la diplomacia parlamentaria. Hay grandes tenores, hay grandes sopranos en la diplomacia parlamentaria, pero ellos siempre van con lo que en Estados Unidos se llama el staffer, con los asesores, que son los que llevan la materia. Y Exacto. ellos van tomando nota y van, dice, si un presidente dice, o un canciller, voy a enviarle una lista de los acuerdos que hemos suscrito. Bueno, no es el presidente el que va a buscar los acuerdos, va a ser ese, el canciller o los Exactamente. asesores, que Exactamente. son los que tienen que cumplir. Si no, no hay sentido ninguno de un bla bla, de un conversatorio que no tenga una estructura Que tiene que responder a y a un diseño que se viene por manejando. supuesto. Porque, claro. Y si no lo tienes, el que se va a beneficiar es uno o dos países que están más organizados y que saben qué es lo que quieren sacar lícita o ilícitamente de esos recursos. De manera Exactamente. que Claro. yo creo que estamos viviendo momentos en donde la megalomanía de un Petro, de una Kirchner, de un Lula, nos está poniendo a nosotros en ese resquebrajamiento. Y perdiendo lo que te decía inicialmente, esa visión de pluralidad en un continente diverso. Porque Claro. tú lo que no puedes es imponer una condición a los otros países y que todos nos sintamos orgullosos de formar parte de Iberoamérica o de Hispanoamérica o de América Latina y el Caribe.
Independientemente de que uno sea liberal, el otro conservador, el otro socialista, el otro independiente, porque la fuerza de la integración radica en volver a los principios rectores que nos animaron en la construcción de la unidad panamericana, de la Exacto. unidad basada en principios, tú no puedes de la noche a la mañana borrar el principio de la Carta Democrática o borrar el principio de la cláusula democrática o borrar el principio de la democracia representativa, Representativa, sino que tienes todo un bagaje que tienes que continuar. claro. No, y todo eso tiene que estar respaldado también por la coherencia entre los líderes que gobiernan y los de oposición, porque todos y cada uno de ellos Así es. es un correaje que se tiene que mantener firme en ciertas y determinadas áreas. No se puede estar improvisando permanentemente. Y tiene que haber a lo largo Es del... así. Y sobre todo, Sí, tú, perdón. tú tocas un tema sumamente importante, José Antonio, que es el siguiente. Antes, en el siglo XX, los únicos voceros de la opinión pública nacional eran los gobiernos. Es decir, un poco la teoría era la representación. En democracia se eligen a los representantes y ellos son los que representan a nivel internacional la posición del Ejecutivo, luego del gobierno, luego del Estado. Eso era, por eso es que surgen organismos intergubernamentales. Pero eso ha ido cambiando. Y hoy hay varios actores, todavía la doctrina no los reconoce, la doctrina del derecho internacional plenamente, pero nadie puede esconder su presencia. Por ejemplo, la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales. Y el Hoy sector no privado, hay el mismo sector privado que tiene una fortaleza en el, determinados países, ¿no? el sector privado, la diplomacia parlamentaria, las ONG, Ujú, las internacionales de los trabajadores. ujú. Entonces, el representante no es el de ciudades, cada vez la descentralización hace que los alcaldes o los gobernadores tienen un espacio que cumplir. Y lo que tú decías antes, el representante del gobierno tiene que tener en cuenta ese signo de los tiempos, esa evolución. Y él Eso. no puede hacer lo que le da la gana, sino que tiene que consultar el entorno del Estado. ¿Qué dicen los empresarios? ¿Qué dicen los trabajadores? ¿Qué dice la sociedad civil? ¿Qué dicen los parlamentarios de gobierno y de oposición? ¿Qué dice la opinión pública, los Todos medios tienen de que remar en la misma comunicación? dirección para tomar decisiones coherentes. Y esa es la decisión del Estado hoy. Eso. Los múltiples actores que tú no puedes dejar de lado, que en el siglo XX todavía, voy a dejarlo porque hoy en día no hay un compromiso planetario o regional o subregional en donde no tengas en cuenta esos nuevos actores políticos. Sí, no, tienes que oírlos, reunirte con ellos antes de hacer un anuncio rimbombante para que tenga sentido, ¿no? Para que todos lo acaten, todos lo respeten y todos hayan aportado. Eso es lo importante. Tú Es así, como es así. gobierno requieres que todo fluya y confluya, ¿no? Y como gobierno, entonces, en consecuencia de esa afluencia de experiencias, de nociones, de conocimientos, donde tú vas a sacar el punto neutral, ¿no? En función de todo y el núcleo de la cuestión, ¿no? Para ¿No? poder... Y todavía en el siglo XX había, cuando se discutían, tú planteabas el tema económico, ¿no? El tema económico, de integración, la sensibilidad de los sectores privados y empresariales. Entonces, bueno, para entrar a Mercosur, o entrar al Pacto Andino, o entrar a UNASUR, entonces se reunían los representantes del gobierno, lógico. Pero había paralelamente lo que se llamaba el Salón Contiguo. Ujú, El Salón Contiguo eran los empresarios invitados por cada gobernante, en donde decían, bueno, vamos a poner una cláusula que vaya a gravar los impuestos que tienen que ver con el cartón. ujú. Entonces, bueno, yo pedí un cuarto intermedio, yo negociador, iba a la sala contigua y me reunía con los empresarios y decir, mire, estamos por eliminar todo lo que significa tales y tales medidas. Y decían, no, porque vas a afectar todo nuestro trabajo de exportación en tal y tal rubro. Entonces regresa el negociador con el conocimiento de a quién va a afectar, si es a un empresario o a un sector laboral o a un sector mediático. Entonces, claro, tú tienes la base de una negociación, no por el capricho tuyo decir, para nosotros nuestro norte es el sur, y punto, y me voy al sur Claro, porque me da la gana, y me sí. salgo de la comunidad andina porque me da la gana. No, Mm. eso tiene que estar basado
en criterios objetivos Claro. que vinculan a la nación entera. Exactamente. No, y que al final cuando tome la decisión encuentres un término medio donde todo esté relativamente Es, conforme. Pues. ese es el arte de negociar, el saber cómo puedes tú lograr algo que beneficie a quienes te han dado el mandato, pero que al mismo tiempo tú logres conciliar intereses de las otras partes para una solución armónica. Ese es el secreto, Ay, y qué no la bueno. improvisación Claro. o la diplomacia de los carritos chocones. Si Sí, alguien no me acepta mi propuesta, yo le insulto. lo No, confronto, sí, y lo ofendo. Qué bueno que llegamos aquí porque acaba de producirse una reunión en Paraguay donde acaba de ganar un muchacho, pues, que tengo conocimiento de que se ha preparado muy bien desde el punto de vista gerencial y de gerente público y como profesional, pero yo no sé, presiento que está tomando un anuncio a la ligera y es, yo voy a reanudar relaciones con Maduro, con el gobierno. Una sí, cosa es Maduro y otra cosa es Venezuela. Ahora, yo no sé sí, si él se está adelantando a que pudieran venir unos cambios y él quiere estar ahí de primero, porque también Paraguay necesita o ha necesitado históricamente de Venezuela, particularmente en combustibles y algunas otras cosas, los servicios que le dispensa. Yo no sé si este muchacho está claro, o sea, si la decisión la está tomando, como dijimos, habiendo consultado a todos los sectores antes de comprometerse en una cosa tan delicada como esta, negociar con una dictadura que tiene un juicio abierto en la Corte Penal Internacional. sí. Mi criterio me voy a ir un poco contracorriente. Me parece acertada la decisión del presidente electo, porque si nosotros mismos matamos la gallina de los huevos de oro, en el sentido de que fueron los mismos actores que hoy están negociando la plataforma, el G4 o G3, que es el que acabó con el gobierno interino. Ya no hay gobierno interino. Ese gobierno interino que hacía que más de 50 países reconocieran a Guaidó, basados en la interpretación de la Constitución, cuando nosotros mismos acabamos con ese gobierno interino, acabamos con los cancilleres, con el canciller y con los embajadores que están en Paraguay y en otros países de América Latina. ¿Qué le queda a él? Dar la pelea que nosotros no dimos. Bueno, no hay gobierno interino. ¿Y a quién voy a reconocer? Bueno, a mí me parece, hay que ver la otra parte que digo, nosotros vamos a seguir en nuestra posición de defensa de los derechos humanos, de defensa de la democracia, de defensa de la libertad de expresión. Eso no vamos a cambiar. Ok. Pero eso no significa no reconocer, y no solamente ellos, un poco cuando tú ves a los 20 países que estuvieron en Bogotá, en esa especie de show mediático de Petro, entonces dirá el Paraguay, por lo general siempre aislado del resto de América del Sur, dice, bueno, pero ¿y por qué voy a ser yo más papista que el Papa si los demás se reúnen con Maduro? Porque yo Paraguay no me voy a reunir, independientemente de los análisis de las ventajas económicas o no. Yo creo que le queda sumamente difícil a un presidente reconocer a quién. Yo no reconozco a Maduro, pero reconozco a quién. A los tres vicepresidentes de la Asamblea que están en España y en Miami. Reconozco a quién. Es decir, los que hemos acabado con una línea, eh, a pesar de lo difícil que había sido mantener esa, esa presentación, bueno, ha sido la misma oposición venezolana. De Mm. manera que el Paraguay no tiene por qué hacer el trabajo que nosotros hemos llevado de una manera absolutamente negativa Y y tiene mal que tomada. sobreponer sus necesidades propias desde el punto de vista. Claro, y, no, y además tiene los otros, está viendo el péndulo en este momento girado hacia países de América del Sur que han establecido relaciones. Por cierto, dice, hemos establecido, es que el que rompió las relaciones no fue Bolsonaro, ni fue Duque, fue el régimen nuestro que rompió con todos ellos. Entonces Eh, ahora, caramba, regresamos. Pero bueno, pero Paraguay tiene relaciones con Brasil muy importantes y Brasil está reconociendo. Tiene relaciones con Chile y Chile está reconociendo a Maduro. Tiene relaciones también con bastante valiente es el actual presidente frente a las presiones terribles que China hace de decir, señores, yo voy a continuar dando mi respaldo a Taiwán, a la República sí, China sí, de sí. Taiwán. Bueno, sí. Entonces, bueno, Sí, y no. señores, yo voy a mudar la capital
de la Embajada de Paraguay a Jerusalén. O sea, es un presidente que toma decisiones valientes y claras, pero también realistas, ¿no? Entonces yo personalmente no criticaría porque no queda otra. ¿Quién va a reconocer? No, el propósito no ha sido criticarlo, es tratar de sacar No, no, de acuerdo, de una acuerdo. conclusión, se ha visto las contradicciones que algunos observan pues, en el régimen con quien se va a negociar, ¿no? Y que además está No, de enjuiciado. acuerdo. Si él dice Pero que va en la defensa, me parece sumamente importante porque el tema de los derechos humanos va a ser clave en los próximos años. Tenemos una decisión del Tribunal Penal Internacional que nos va a dar. exacto, ahí están los organismos de justicia que dirán la última palabra. Tenemos al Alto Comisionado de Derechos Humanos que también ha emitido una serie de declaraciones. Tenemos los votos de varios países, inclusive de algunos países aliados del régimen, que ante la evidencia en Ginebra y en Naciones Unidas han votado por la vigencia de los derechos humanos. Tenemos presidentes como Boric, que dice que Chile va a defender todo lo que es la defensa de los derechos humanos. Y tenemos al mismo Petro, que a pesar de sus contradicciones, ha exhortado a que Venezuela regrese al sistema interamericano de derechos humanos. De manera que el nuevo presidente, el presidente electo del Paraguay, dice que lo que va a guiar el ámbito de su diplomacia es el tema de los derechos humanos, de la democracia y de la libertad de expresión. Y Bienvenido sea. allá los que estén cuestionados por violarlos. Sí, Y los que se dejen juzgar, porque definitivamente también cabe el que el juicio aparezca, porque va a ser ejemplarizante. señor. Es Bueno, así. embajador, gracias. Hay muchos temas, vamos a seguir conversando. Ya usted sabe que tiene abierta la señal. Cuando Muchas gracias, José considere que tiene un tiempecito disponible, pues me dice, José Antonio, quiero estar mañana, quiero estar pasado. Y ahí buscamos un huequito en la programación. Antonio. Gracias. Con ¿Ok? mucho gusto, José Antonio. Seguro Con que sí. muchísimo gusto. Un Y abrazo. tratar de no interrumpir reuniones previas. No, eso no, no, todo lo contrario, eso no es interrupción. Es que el sistema de transmisión que tenemos es ese. Más bien a mí me sirve de alerta, ya se está cumpliendo el tiempo Preparando y al lo, bate el próximo claro, invitado. y eso es bueno desde el punto de vista de la comunicación. Muy bien. Gracias, embajador. A ti, José Antonio, un buen día para ti. Amigos, hemos hablado con Milo Alcalá, embajador, ya ustedes saben, como les he dicho, en distintos países de distintas magnitudes, y hoy unos ven conflictos, otros no, pero al fin y al cabo conocedor pues de esa realidad, de la solución de conflictos, y lo tenemos aquí pues como un invitado especial para todos ustedes a través de Radio Victoria o con esa televisión, en esta alianza hemisférica con Benemérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin. Gracias, hermano. Gracias a ti.